un espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Y muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Y por ahí escuchan un ruido que parece la brisa de la playa, la brisa de la costa este de los Estados Unidos, pero no es así, es un ventilador. Estamos damnificados, el termostato iba a arrancar, no quiso arrancar y hace bastante calor, a pesar que ya estamos en el mes de las brujas, en octubre, donde deberíamos estar gozando ya de un mejor clima, pero no es así. Y bueno, van a tener esa brisita de fondo, porque sin ella va a estar difícil acompañarlos hoy 10 de octubre del año 2025 a través de la señal 100.7 FM. Si está en el norte nos puede escuchar desde Sanford, si está al este nos puede escuchar desde Oviedo, nos puede escuchar en el downtown, en el aeropuerto internacional y las inmediaciones del oeste, en el centro de la ciudad o downtown de la ciudad. Si está al oeste, si está en Kissimmee o más al sur, www.más100fm.com, nuestra página web oficial. Ahí le dan play al media streaming y nos pueden escuchar. También otra opción, Facebook, nos buscan por Más 100 FM, y este y todos los programas de Caja Musical al día siguiente de ser transmitido lo puede disfrutar en nuestro canal en YouTube. Nos pueden seguir @cajamusical_, pueden darle a la campanita y se suscriben, pueden dejarnos sus comentarios. Redes sociales del programa, @Caja Musical en todas las plataformas, y @Más 100 FM, la de este programa. Más Caja Musical. Yo porque estoy, bueno, porque aquí se me están abriendo como 10.000 cosas a la vez y no me quiero enredar. Y yo no sé qué pasó aquí. Nos está pidiendo un update en pleno programa. Pues no, señores, no puede ir el update, porque si no vamos a complicarnos. Creo que aquí estamos todavía, sí señor. Bueno, no vamos a bajarnos los shows ahorita, por favor. Aquí seguimos entonces. Ahora sí voy a presentar a mi amigo. Disculpen que está un poquito accidentada la cosa sin el aire, pero bueno, aquí estamos hoy con Simón Tenorio y Jan Mayora, que me acompañan acá en el estudio. Bienvenidos ambos. Déjenme ponerlos ahí para que estemos todos en pantalla. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? ¿Ya bien, pueden bien, hablar? Bien, ¿Ya gracias, pueden hablar? Gracias, Ignacio, por la invitación. Excelente, Ignacio, gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos. No me paren mucho si me estoy enredando aquí, es porque la computadora justo está haciendo un update, pero mientras yo lo monitoreo ya y sé que está saliendo en FM, estamos bien. Bueno, bienvenidos. Vamos a hablar en esta primera parte del show de Ecos del Silencio, el foro que se va a llevar a cabo el día martes, 6 de la tarde, pero bueno, compartan ustedes los detalles de cómo se va a dar el foro, ¿no? Sí, bueno, gracias por la invitación, Ignacio, nuevamente a tus escuchas. Gracias a Dios, bueno, vamos a tener un foro bien interesante, con voces calificadas, unos ponentes calificados que llevan la voz día tras día de la denuncia de los atropellos y de las desapariciones forzosas que se viven en Venezuela y que viven todos los presos políticos. Eco del Silencio es el nombre que se le dio al foro gracias a un equipo extraordinario que se ha abocado para que este foro se haga realidad y para que se pueda crear una ventana para los que no tienen voz. Okay. Y esta ventana significa una importancia muy grande, porque los que están en Venezuela lamentablemente a veces cuestan ser escuchados. Dentro del mismo Venezuela, se puede imaginar en el exterior. Entonces es muy interesante que podamos, de una manera u otra, estas voces calificadas, que son personas que tienen una trayectoria, y algunos no tienen tanta trayectoria, pero han vivido la persecución de sus familiares, la cárcel de sus familiares, que también y llevan el testimonio de otros presos políticos, que también es muy, muy importante que se escuche, porque no podemos dejar a un lado, por la dinámica que podemos vivir en el exterior, lo que estamos en el exterior, no podemos olvidar
lo que ellos les están pasando. Mientras que nosotros estamos hablando aquí, hay 656 presos en el Rodeo. Eso es una cárcel que queda hacia el este de la ciudad de Caracas, en una zona que se llama El Rodeo, que es el municipio Zamora en Guatire. Ahí hay una gran cantidad. Y también hay presos en Tocorón y también hay presos en el SEBIN, que es el centro más grande de tortura que existe en Venezuela, y así sucesivamente. Hay aproximadamente más de 856 presos políticos, incluyendo hombres, mujeres, menores de edad y militares. Y es bien importante que esas personas no se queden sin voz. Y bueno, para eso estamos aquí, para promocionar ese foro, para que todos nos acompañen. Ya les abro los micrófonos nuevamente. Jan, nos comentabas antes de este abrupto corte, el tema de Yare, ¿no? Una cárcel para presos comunes. Y ahí han ido a parar muchos de los presos políticos, ¿no? En El Rodeo, en Yare, en Tocorón, Okay. en Tocuyito, obviamente en los distintos centros de torturas que existen en Caracas. Hay casas que son centros de tortura, casas que están en algunas urbanizaciones donde nadie sabe y son centros de tortura. Hay una muy famosa, de hecho, ya logré poner la cortina, ya estamos de vuelta. Que es hay un centro clandestino en Prado del Este, en una de las quintas esas que, bueno, creo que son dos, pero que hay en Prado del Este, hay en Lomas de las Mercedes, hay en La Lagunita, hay en El Hatillo. Increíble. O sea, hay en muchas zonas de Caracas que hay centros o casas que son centros de tortura. Increíble. Tú nos contabas. Adicional al que todos conocemos. Digamos, a los públicos, entre comillas. Está el helicoide, está también algunas estaciones de la Policía Nacional Bolivariana, como son la estación de Maripere, que está cerca del teleférico que va hacia el Ávila. Está la de La Quebradita, que queda hacia la altura entre lo que es San Martín y la Avenida Morán. Está también una en La Yaguara, está Zona 7, que le llaman así, eso está en la altura del Marqués. ¿No? Hay muchos centros que han albergado presos políticos y todavía lo siguen albergando. Que hay presos, de hecho, cuando Roland tuvo preso la primera parte, o sea, la primera vez que Roland estuvo preso, Roland estuvo en la PNB de Maripere. Gilbert Caro, cuando estuvo preso, estuvo preso en La Quebradita. Lo metieron su celda era debajo de una escalera. Él para Recuerdo ese caso. Sí, él para entrar a esa celda, él tenía que agacharse y estar agachado constantemente dentro de esa celda. Fíjate que hablábamos antes del corte que tuvimos que hacer del evento como tal, ¿no? De Ecos del Silencio, que se va a dar a cabo. Simón, si nos quieres recordar el día, la hora, el sitio. Sí, no, el martes 14 de octubre, okay, a las 6 p.m. Es importante que ahí lo tenemos en pantalla de todos modos, la información. El 2419 Lake Orange Drive. En el número 120, okay, en Orlando, Florida, 32837. Ahí lo pueden ver. Ahí vamos a tener como ponente a Rosa Orozco. Ella es madre de Geraldine Moreno, lamentablemente asesinada en el 2012. 14, correcto. 14. Andreina Baduel, hija del general Baduel, y su hermano también está en estos momentos detenido. La doctora Teresly Malavé, la diputada Adriana Pichardo, Aurora Superlano, que es la esposa de Freddy Superlano, Marisabel Centeno, que ella es del movimiento estudiantil, y de Alianza Mujeres por Venezuela, Víctor Navarro, periodista y también fue expreso político. Va a ser un evento en donde escuchar esas voces, de verdad que es importante tener la conciencia, como comentaba Jan hace unos momentos, de acompañarlos. Nosotros que estamos en el exterior, estamos en la ciudad de Orlando, acompañarlos a ellos para desde acá ser sus voces, definitivamente tenerlos presentes. O
Eso es básico para nosotros seguir, y ya que ellos han dado su lucha desde Venezuela en esta posición, nosotros acompañándolos de acá también. Y bueno, y esto es un aporte, un grano de arena que estamos haciendo por cada uno de ellos. Comentabas, Jan, al comienzo, obviamente que hay presos políticos que obviamente son más visibles que otros. Obviamente todos son importantes. Muchos tienen que ver con la política como tal, pero otros no. Otros son amas de casa, otros son estudiantes que quizás no están tan involucrados en el tema político como tal. Y bueno, hay desde gente detenida por poner algo en redes sociales hasta obviamente como nuestro hermano Freddy Superlano, gente que bueno, que sí está directamente involucrada en la política, ¿no? Lo importante de este tipo de eventos como el Foro Ecos del Silencio, que se va a llevar a cabo el día martes, es eso, ¿no? Visibilizar, que es gente de carne y hueso, gente que tiene familia, gente que tiene algunos meses, otros años sufriendo no poder ver a un familiar directo, a veces ni siquiera saber de su paradero cuando hacen esos traslados ilegales. Quizás obviamente es duro, ¿no? Cuando uno conoce gente, porque conocemos varios de ellos que están privados de libertad, pero el tema de los familiares, ¿no? O sea, por más que uno sienta empatía, nunca es como un familiar. Entonces, ¿qué mejor voz que poder escuchar de la voz y de ellos mismos, ¿no? Ese sentir, ¿no? Es fuerte, pero es un tema necesario, ¿no? Sí, fíjate, retomando lo que, y enlazándome con lo que tú me estás preguntando. Lo interesante de todo esto es no solamente determinar de que hay una cantidad de presos políticos, sino que lo importante es que podamos establecer que detrás de esos números de presos existen gente de carne y hueso, como tú mismo lo estabas diciendo ahorita, Ignacio. Y que cuando una persona es detenida, y ahí esto hay que también tenerlo claro, el ser preso político no solamente es porque estás vinculado a una organización política, es porque la acción de tu detención está relacionada con una acción política. Entonces eso es muy importante que también lo podamos tener claro, porque hay gente que dice, bueno, los presos políticos lo que hay son 8, 10, 11, 12, 15, los demás no son políticos, porque no están en una organización política. Esto ha sido de manera sistemática, y de hecho una de las ponentes, como nombró Simón, la doctora Tereli Malavé, ella va a hablar de toda la aberración jurídica que ha llevado el régimen de manera sistemática. Ella es abogada de los policías metropolitanos, que fueron los primeros presos políticos. Los más longevos, sí. ¿Ok? Que hemos tenido nosotros en Venezuela. Ella es abogada de esos presos. Entonces ella nos va a relatar cómo de manera sistemática las leyes se han ido, yo no sé si la palabra es acomodar, ¿no? Pero se han ido adaptando, han ido generando una metamorfosis a llegar al punto de una aberración en que hay personas que están presas y le prohíben la visita, no son presentadas ante un tribunal, no tienen o sea, no hay ningún tipo de normativa ni nacional ni internacional que pueda establecer las leyes, ellos no las respetan. Hay personas que ya cumplieron condena, tienen carta de excarcelación y todavía tienen más de un año detenido, después de carta de excarcelación emitida por un tribunal. En ese caso particular, me detengo ahí un segundo, Jan. Simplemente es porque, y haciendo muy coloquial, hacen lo que les da la gana. Sí, porque si hay una orden de un tribunal... No hay Estado de Derecho. Exacto. No hay Estado y eso de es lo derecho. que a veces, a nivel internacional, a la gente les cuesta entenderlo. Totalmente. Claro.
Y es muy interesante que aquí en el foro nos van a acompañar autoridades de distintas tendencias políticas en los Estados Unidos, pero autoridades al fin que ellos van a también entender y van a escuchar de la voz, de las voces más calificadas, de familiares, de abogados, van a escuchar la realidad de lo que vive un preso político y lo que vive la familia. Porque fíjense que hace 2 días, o el día de ayer, fue que dejaron ver a algunos presos políticos que ya tenían casi 1 año detenidos, que no habían recibido en todo 1 año visita. Bueno, señores, pero para que sepamos, Freddy Superlano, Roland Carreño, ellos tienen más de 1 año presos y no han visto a su familia. No lo han visto. De hecho, fueron trasladados, sacados del SEBIN, y no hay una orden, no hay una boleta de traslado, no existe dónde están. Se presume que están en una cárcel, se va para esa cárcel y no los dejan ver. No los dejan ver, te dicen que aquí no están. Pero eso tiene todo un propósito, y el propósito es lo psicológico. Que eso es una de las cosas que va a hablar nuestras 2 grandes ponentes, de verdad, 2 mujeres extraordinarias, como son Aurora Superlano, que le ha tocado asumir un rol durísimo, porque no es solamente es lidiar, si la palabra sería lidiar, o es sobrellevar el tener a su esposo preso, sino también ser madre, explicarle a sus hijas la aberración que está viviendo su papá, y bueno, nada, y convertirse también ella en esa voz de los que no tienen voz, con el riesgo que eso conlleva en Venezuela. El domingo pasado hubo una actividad emitida desde uno de las ONG que nos están apoyando en el foro, que es el Comité de Víctimas. Okay. Y era hacer unas misas. No hay nada dañino, no hay nada subversivo. Era hacer unas Recuerdo misas. que mandaron a grupos de choque. Y ellos mandaron grupos de choque colectivos. Sí, se vio, lo vimos en las redes y es increíble que ni siquiera ese dolor respetan, ¿no? Y yo hablé con Andreina Maduel el día lunes, el día martes. He hablado con ella todo esto, siempre hablamos, pero en relación a lo que pasó el domingo. Y ella me dijo, yo no sé si tengo miedo o no, porque ya todo lo he vivido. Qué duro, ¿no? Es fuerte. Porque tenemos que recordar que Andreina Maduel, que ya sabemos el apellido que tiene, toda su familia ha tenido una persecución. El primero fue su papá, el general Baduel, como lo nombró Simón. El segundo después fue Raúl Baduel, su hermano. Y ahora tiene a otro hermano preso, que hasta hace 3 semanas lo dejaron empezar a ver, pero tuvo más de 6 meses en aislamiento. Fíjate, sí, es una realidad muy dura y obviamente con el resumen... O sea, la palabra clave es lo que tú dices, ¿no? Que no hay Estado de Derecho simplemente y se hace... no hay justicia, obviamente, inclusive si hay algún juez imparcial, obviamente no respetan esa orden de excarcelación en este caso. Pero fíjate tú, disculpa. Y es algo que ha pasado muchas veces, pasó hace unos años con Leopoldo también. No, es que, ojo, y en el caso de Leopoldo, yo estaba en Venezuela, yo entré a las audiencias porque era, o sea... esto que voy a decir no es un tema de privilegio. Esto no fue un privilegio, porque las audiencias son públicas. Y yo tuve la oportunidad de asistir entrar a algunas audiencias. Las audiencias solo nos dejaban pasar por parte de Leopoldo, eran 6 personas. La sala era como para 20. Entonces tú te preguntarás, bueno, ¿y el resto estaba vacío? No. Llevaban a su gente para... El resto estaba lleno de su gente. Claro, es que es pan y circo, obviamente. Bueno, nos tocó... Totalmente. Y las audiencias, disculpa, las audiencias, y esto lo digo con propio porque lo viví, yo estaba ahí, o sea, a mí nadie me va a contar. Las audiencias eran a medianoche. Sí. El traslado de Leopoldo desde Ramo Verde era en la mañana.
como que si llevaran al delincuente más buscado del mundo. Sí. Paralizaban autopistas, todo. Bueno, eran porque 5 carros trasladándolo. Es parte del show, ¿no? Y trancaban la calle alrededor del Palacio de Justicia, conocido ahora como el Palacio de la Injusticia, que nuevamente en algún momento, cuando llegue la libertad al país, será el Palacio de Justicia. Y ese Palacio de Justicia va a ser testigo de la justicia que se le va a implementar a estos delincuentes. Totalmente, ¿no? Pero lo que le iba a contar era casos recientes. Hubo un caso de una persona que, no voy a decir el nombre para comprometer, pero esa persona le estaban haciendo como el proceso del juicio. Ujú. Y llegó un juez y dijo, tú eres inocente, tú no tienes que estar aquí, o sea, tú no hiciste nada, yo te voy a dar la libertad. Al juez lo llamaron y el juez los llamó después de todo al abogado, al fiscal y eso, y le dijo, lo siento, no puedo emitir la sentencia, me tengo que retirar. Lo cambiaron, colocaron a una juez. La juez, cuando volvieron a decirle todo, la juez dijo, sí, es inocente. Llamó al fiscal, porque los fiscales son los que hacen las acusaciones de terrorismo X y tal, y le dijo, mire, pero aquí no hay prueba de nada. O sea, yo a esta persona la voy a soltar porque no era una persona dirigente político. O sea, no era una persona mediática, no, digamos. ni mediática ni dirigente político. Ok. Como de los tantos casos que existen de gente que escribe un tuit o que escribe o que se pone una franela o que coloca una pancarta en la calle, algo. Bueno, y esa persona, o sea, una persona humilde. ¿Y está preso todavía? Sí, claro, está en el rodeo. Qué descaro. barbaridad. Y esa persona, la juez dijo, no, yo le voy a... Y entonces el mismo fiscal dijo, sí, es en la libertad, es que yo no quiero ni meterlo, o sea, yo no quiero ni acusarlo. Le quitaron el cargo de terrorismo, le quitaron el cargo de no sé Y sigue qué. preso. Y la juez la quitaron. Qué descaro. Ok. Volvieron a buscar otra juez. Ojo, todo esto lo estamos diciendo muy rápido. Mm. Pero estos son procesos que Meses. pueden tardar meses, Sí, claro. años. Mm. Y entonces volvieron a buscar otra juez. Y la otra juez les dijo, él es inocente, pero yo tengo orden de arriba, que a mí me colocaron aquí, que yo... Y eso, aunque suene una aberración, uno puede decir, pero ¿por qué no rompes el esquema? Mm. Bueno, pero es que también tenemos que entender que de manera sistemática Venezuela ha vivido una persecución en todos los sectores. Bueno. Y los jueces También. no se quedan atrás, quedan. porque debemos de recordar a la jueza Fiuni. Sí, correcto. Todo lo que le hicieron, Mm. le destruyeron sus órganos internos de las violaciones que le hicieron Mm. dentro de la cárcel en Los Teques, de mujeres de Los Teques. O sea, y eso fue un mensaje directo al resto de los jueces y fiscales. Eso es lo que te iba a decir. Esto es lo que les puede pasar a ustedes si ustedes no hacen lo que yo les digo. Eso es La, lo que te la- iba a comentar. la escuela, Simón y Jan, la escuela de todo lo que está sucediendo en Venezuela, no de ahora, de hace 20... Bueno, obviamente ha ido recrudeciendo, pero a lo largo de estos 20 y tantos años, 25, 26 años, ¿es una escuela prendida del régimen cubano o tiene un poquito de todos esos aliados que son todas dictaduras y aliados perversos? Tiene un poquito de coteta, Simón. Tiene un poquito de todo. De un También, poquito ¿no? del régimen iraní, un poquito Total. de Norcorea, un poquito de Total. Cuba, o sea, de lo peor de lo peor. De lo peor de lo peor. Y fíjate lo que comentaba Jan. Todo esto uno lo traduce en una cantidad de presos. Pero el impacto que está creando en la sociedad. Ok, lo que hablamos de los familiares. Ujú. O sea, la cantidad de familiares que son víctimas. Porque tú hablaste de Aurora. Pero están los padres. ¿Entiendes? Los Afectados hermanos, directos, Están claro. cada uno de los familiares directos. Y eso multiplícalo por cada uno de los presos. El temor, porque tú hablas con personas hoy en Venezuela y tienen el temor de expresarse, Ujú. de decir cualquier cosa, de incluso temor a cuestiones sencillas como el caso de este señor que tú estabas comentando. ¿Por qué no lo sueltas precisamente? Bueno, porque es un mensaje también para la sociedad. Ok, yo hago lo que quiero. Yo mantengo preso a quien quiera. A quien me dé la gana. A quien me dé la gana. Y no tengo ningún problema. Y sí, con lo que tú estabas comentando, Ignacio, esos son estudios realizados que se han llevado a sociedades que efectivamente, viven una dictadura y saben cómo mantener a las personas, vamos a decir, adormecidas,
para, bueno, adormecida y temerosa, ¿ok? Pero Porque es una realidad, sobre porque todo, claro. están jugando con la vida de las personas para poder ellos mantener el poder. Y eso es lo que está pasando hoy en día en Venezuela. Sí, Una situación grave. es triste. O sea, es una realidad, una dura realidad. Y me gustaría ahí empatarlo un poquito con una parte, digamos, optimista. Pero no vamos a hablar de eso todavía porque hoy hubo una buena noticia, pero la vamos a estar compartiendo o la vamos a estar comentando porque obviamente ya todo el mundo sabe lo que es, pero la vamos a estar comentando en un ratito. Ahora, ya para finalizar, hablar un poquito más del foro, obviamente vamos a compartir nuevamente en redes y mañana en YouTube van a poder ver el logo, lo vamos a dejar ahí con todas las coordenadas, todo para que se acerquen el martes. Es un foro totalmente gratuito, obviamente, abierto al que desee asistir. No importa si obviamente si tiene familiares presos o no, si ha estado preso o no, si milita en algún partido o no, obviamente abierto para toda la comunidad, totalmente gratuito, y va a ser muy interesante, como comentaba Jan y Simón, porque es escuchar de los propios protagonistas, en el caso de Víctor, que fue preso político, en el caso de Aurora, por ejemplo, desde el punto de vista de la esposa de un preso político en la actualidad, una persona que está detenida. En el caso de la diputada Pichardo, que nos va a hablar desde su punto de vista también político ya. Entonces va a ser sumamente interesante y bueno, o sea, los esperamos todos por allá. Ahí nuevamente mientras hablo está en pantalla las coordenadas. Fíjate, y quería eso, que ya como con las consideraciones finales, ¿no? Sí, fíjate, algo bien para interesante que nos llevemos quiénes van a ser estos ponentes, que ya Simón me vas diciendo cada uno, pues vamos a hacerlo así, Simón, nómbrame Claro. uno y yo voy refrescando. Sí, vamos a hablar de Rosa Orozco. Rosa Orozco, Okay. como Simón lo comentó, ella es directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Su hija fue víctima de un asesinato cruel por un guardia nacional en la protesta del 2014, que le disparó con una escopeta en la cara. A sangre fría. A sangre fría. Uh-huh. Y Rosa, yo que he conversado con ella en muchísimas oportunidades, Rosa nos va a hablar de lo que significa la justicia y no la venganza. Lo importante es que es hacer justicia de todos estos casos y cómo desde su ONG han ido visibilizando de manera constante no solamente a los que están presos, sino también a los que la dictadura ha asesinado. Totalmente. Andreina Baduel. Andreina Baduel y también hay Aurora Superlano, sí. A pesar de que ellas son familiares de presos políticos, tienen dos cosas totalmente distintas. Es que Andreina vive la persecución sistemática desde su papá, ¿ok? Todo lo que ha vivido su familia, sus hermanos presos, y lo que ahora está viviendo Aurora como esposa de un dirigente político. Y ahí quiero detenerme para decir algo sobre los familiares. Una de las cosas que hace el régimen es negarle a los familiares y negarle al preso la visita. O, en el peor de los casos, cuando a esa persona es detenida, que no te dicen para dónde se lo llevan, las familias empiezan a hacer un vía crucis en ir en centro, porque no saben dónde quedan las casas de tortura. Obviamente. Pero van a las que son como que, entre comillas, oficiales. Y van a esos centros a preguntar por su familiar. En muchísimas ocasiones, el familiar está allá adentro. Entonces ellos les dicen al familiar del detenido, le dicen, no está aquí. Pero cuando ellos entran y ven al dirigente o a ese venezolano preso, le dice, oye, mira, es que ni tu familia viene a preguntar. Claro, el juego Entonces, psicológico. El juego psicológico. Y es el daño sistemático que genera, como dijo Simón, en una sociedad. Es un juego muy perverso, además. Muy maquiavélico. La doctora Teresli Malavé. Bueno, como lo dije al principio, Teresli Malavé es una persona que nos habla sobre todo el esquema y la aberración jurídica que ha tenido el régimen todos estos años.
Marisabel Centeno. Marisabel Centeno es una dirigente juvenil del movimiento estudiantil. Ella pertenece a la organización Alianza Mujeres Venezuela, Alianza de Mujeres Políticas. Ella nos va a hablar de cómo vive la persecución los jóvenes, porque hay algo bien interesante que está pasando desde el año pasado, después de las elecciones del 28. Es la detención de menores de edad. Y con tortura. En las detenciones del 28 habían bastante menores de edad detenidos en Caracas. Fueron llevados a la zona 7 y no los tenían en una celda. Los tenían en una alcantarilla con excremento humano. Eso es método de tortura. Adicional a eso, le dieron golpes. Eso también es método de tortura. Y adicional le decían a sus familiares que no estaban allá adentro. Después fueron algunos no, la gran mayoría fueron dados en libertad bajo cautelares. Eso significa régimen de presentación. Tienen que ir cada tantos semanas o meses a un tribunal a presentarse. Y eso es una espada de Damocles, porque cuando ellos les dé la gana, en el momento que te vayas a presentar, ellos te pueden decir, nuevamente quedas preso. Ese es el otro modo operandi que también va a hablar la doctora Teresa Malavé, y disculpe que me eche para atrás, pero ese es uno de los modos operandi que va a hablar de cómo ellos hacen eso. Ellos te dan, entre comillas, dicen ellos, la libertad, pero no eres libre, porque tienes una cautelar, tienes que irte a presentar ante un tribunal, y cuando ellos les dé la gana te vuelven otra vez a dar. Por eso es que corren, ¿no? Y ahí me enlazo con Víctor Navarro. Por eso que entonces vamos al tema de Víctor Navarro. Víctor Navarro está aquí en los Estados Unidos. Víctor Navarro fue preso político. Pero Víctor Navarro, para él poder levantar su voz de todo lo que vivió él y lo que viven los compañeros y lo que viven actualmente los presos políticos, tuvo que salir de las fronteras de Venezuela. Claro. Sí, para poder levantar la voz. Eso es lo que corre todos los presos, porque Raúl Baduel, que también estuvo preso con Alexander Tirado, del Cato de Aragua, que estuvieron presos, solo por llevar un megáfono. Eso lo puede hablar la doctora Teresa Malavé, que fue abogada de ellos. Solo por tener un megáfono, y el megáfono fue colocado en el tribunal como un arma de violencia. Qué increíble. Así fue que lo catalogó el fiscal. Es un arma de violencia, un megáfono. Y por eso ellos estuvieron presos. Y bueno, y él tuvo que, para levantar la voz de la persecución que vive su familia, de las aberraciones que vivió su papá preso, tuvo que irse de Venezuela. Ese es lo que le queda a todos los presos políticos. Ejemplo, Leopoldo, Ledesma, Simonovi, a que podemos pasar toda la noche nombrando muchos que han podido salir para poder levantar la voz. Claro, y otros que se han quedado pensando en el cambio, lamentablemente están hoy día en preso. Luis Omasa, que lo hablamos el otro día. Luis Omasa. O sea, son muchísimos. Son mucha gente que lamentablemente... Y disculpe ya para finalizar, Ignacio, pero es muy importante que recordemos las palabras que a mí siempre fueron muy acertadas de ¿cómo se llama? De Smolansky. De David. De David Smolansky. David Smolansky decía, todos tenemos un número. Correcto, yo recuerdo eso. Todos tenemos un número. Y lo decía mucho, aún siendo alcalde de Latillo, y recuerdo cuando él tuvo que irse a la clandestinidad y luego irse a Venezuela, dijo, me salió mi número. Lo recuerdo con... Todos tenemos un número. Sí. Y algunos hemos corrido con la suerte de evadir el número, pero eso no significa que el número esté todavía ahí. No esté. Sí, estamos claros. Está. Y han habido acciones aberrantes en que si nosotros levantamos mucho la voz, nuestros familiares que están en Venezuela le cobran el número. Sí, es verdad. Sí, señor. Yes. No, nos quedan solo 15 minutos. Ahí estoy compartiendo en pantalla nuevamente Foros Ecos del Silencio, 14 de octubre, o sea, este martes 14, 6 de la tarde, en el 2419 Lake Orange Drive. Ese es el local Conexus. Y entre los exponentes está Adriana Pichardo, Aurora Superlano,
Marisabel Centeno, Víctor Navarro, la doctora Teresli Malavé, Rosa Orozco y Andreina Baduel. ¿Querías agregar algo, Jan, antes de Adriana Pichardo, que no comenté que Adriana Pichardo, ella no va a ella, la diputada Adriana Pichardo, ella también es dirigente de Voluntad Popular. Ella no va a hablar de la persecución que viven los dirigentes políticos. En la actualidad. En la actualidad. Pero no es el dirigente de, como que podamos decir, de primer nivel. O sea, sino el de base. Arriba. No. Es el dirigente de base. Ese dirigente que está en una calle, que es un dirigente social. Entregando un volante o algo. Ese dirigente que es la voz de todos para organizarse y arreglar una calle, una alcantarilla. Bueno, ¿cómo ese dirigente es, ¿cómo se llama? Maltratado, perseguido por los jefes de calle, por la jefa de calle, la de la VC, como que eso pasó en las elecciones del 28. Conozco de casos de personas que fueron detenidas porque la jefa de calle dijo: aquí donde vive él, llévenselo porque él salió a guarimbiar. Y entonces lo agarraron y te lo llevaban. Y el testimonio que llevaba a los que pudieron presentar ante un tribunal era la acusación que hacía la jefa de calle. Sí, claro. Entonces, Adriana Pichardo nos va a hablar de cómo es esa persecución del dirigente. Y cómo funciona eso. Bueno, quiero agradecerles, antes de pasar al otro tema, que nos van a quedar solo 10 minutitos, pero tú mencionabas en el primer corte, antes de irnos a la pausa forzosa en redes sociales, seguimos por FM, pero para los que no nos escucharon FM, y quería recordar a eso, ¿no? Agradecer al equipo acá en la ciudad, sí, que junto con esa iniciativa, bueno, que tuviste tú y que parte del equipo acá de trabajo. Agradecido por ese equipo extraordinario ahí, que se han ido buscando y que han colocado sus granos de arena para que se abra una ventana. Ya, para esa gente que ya no tiene voz. Porque es importante, mientras que cierran ventanas y puertas en Venezuela, el compromiso que tiene la diáspora venezolana es abrir ventanas en el exterior para que se puedan ser escuchados. Y muchas veces la gente no entiende la importancia, pero vaya que es importante, y hay concateno o pego con lo que íbamos a hablar, ¿no? La importancia, por ejemplo, con lo que sucedió el día de hoy, la dirigente de la oposición, o una de los dirigentes, la líder de la oposición en la actualidad, María Corina Machado, bueno, sorpresa para mí, yo creo que para muchos, ¿no? Recibió el Nobel de la Paz. Es el segundo venezolano en recibir un Nobel en su historia. Primero por la paz, hubo uno en medicina hace unos cuantos años ya, el doctor Benacerraf. Y ahora María Corina Machado en la clandestinidad. Bueno, un video muy emotivo cuando la llamaron para informarle de madrugada, en tempranas horas en Venezuela. Unas palabras muy bonitas y muy acertadas que dijo: pero yo soy solo un individuo, este premio somos una sociedad, es el conjunto de la ciudadanía que lleva años en esta lucha. Es un país que quiere cambiar. Y eso me pareció muy acertado de parte de ella. Y bueno, después llovieron las felicitaciones en el caso de Estados Unidos, del expresidente Obama, del expresidente Macri de Argentina. Juan Manuel Santos, que es el último latinoamericano a haber recibido el Juan Manuel Santos, correcto, de Colombia. Y así muchísimas felicitaciones. Sí, claro. Se hizo viral en un momentito la noticia. Yo veía las noticias esta mañana en BBC. Le dedicó un buen segmento para hablar de ella. En los Estados Unidos quizás se habló un poco también del tema del presidente Trump, que también estaba nominado, pero por supuesto también hicieron el repaso biográfico y de todo lo que ha hecho ella desde sus comienzos en Súmate. Entonces creo que es una noticia que debe llenarnos de alegría, de esperanza, obviamente, y muy importante. Lo comentaba un analista europeo, un analista noruego. Él dice: esto es un espaldarazo para la oposición democrática, y quizás Venezuela, que se ha visto relegada en el último año y medio por el conflicto de Ucrania-Rusia, por el conflicto de Medio Oriente, esto los vuelve a colocar en el tapete, digamos, en las primeras páginas. Y esto es de gran ayuda, aunque la gente no lo entienda, para precisamente la oposición democrática, ¿no? El hecho de que vuelve a estar en primera plana, ¿no? Entonces eso pienso yo que debe llenarnos de alegría, además muy merecido. Pero en esa noticia tan positiva y tan importante, tengo que hacer un comentario triste. Lo que puede pasar ahora. No,
El comentario triste es que hoy recibí mensajes de personas que yo coloqué la foto que coloca el premio Nobel oficial. Correcto, que es como una caricatura, Una un caricatura. dibujo, sí. Y la gente me escribía y me decía que feliz, pero no lo puedo publicar porque viven en Venezuela. Por el temor allá. Porque Y quería leer un comentario que en Venezuela te revisan el teléfono, Sí. en la calle. Fíjate aquí Jesús Alejandro, que está conectado a través del Facebook, nos comenta, lástima que en Venezuela no se pueda celebrar precisamente lo que tú dices, Sí. porque son perseguidos, ¿sí? Tal cual. De hecho, ayer yo normalmente escucho radio de Venezuela para estar siempre en la actualidad de lo que pasa. Y escucho un circuito muy conocido por todo que es el circuito Éxito. Ujú. Y disculpen la propaganda. No, pero hágale. ese circuito tiene un programa que se llama la Agenda Éxito. Y ayer Correcto. estaban hablando de los premios, del premio Nobel que habían, el de literatura, el de medicina, y dijeron, y falta mañana, el De día la de hoy, paz. el de la paz. No hablaron de eso. Fíjate. Fue prohibido por un comunicado Pero es que de la fíjate, dictadura que nadie, Que nadie disculpa, habla. disculpa, Ignacio, que nadie podía hablar en ninguna emisora de radio sobre el premio pero Nobel. no solamente radio, porque fíjate, esta mañana veía en Twitter o X, como se llama ahorita, se hacía viral como abrió el noticiero Venevisión, valga la cuña también, porque habló de todo menos del premio sí. Nobel de la Paz. Así Y es. obviamente eso es, mira hermano, no lo puedes decir porque Oye, vamos a tener problemas. Hoy hablé con personas en Venezuela y me decían, qué lástima que no, lo mismo que tú. Sí, total. Qué lástima que me gustaría estar en la calle celebrando esto. Pero eso no Y que- significa y que que la uno no gente pueda. no tenga conocimiento. No, claro. Eso no significa que la gente no sabe, que diga, wow, se lo merece. Y que la gente sabe que está representada en ella. Eso también es muy importante. Fíjate, para la gente, obviamente la fe es muy importante, independientemente si uno es practicante o no. Bueno, Venezuela, para nadie es un secreto, somos, o es un país de mayoría católica. Total. Hay gente que es practicante, gente que no. En el caso de María Corina, bueno, ella siempre ha demostrado tener mucha fe y creer mucho en la Virgen, etcétera. Y por ahí algunos decían que eran buenas noticias para Venezuela porque este mes de octubre, bueno, nos trajo un premio Nobel de la Paz hoy y nos va a traer 2 santos, ¿no? Los primeros 2 santos venezolanos que van a ser el 19 de octubre, Y cuidado si nos trae la libertad. dentro de 9 días, ojalá. Y bueno, vamos a tener a San José Gregorio y La madre. y la madre Carmen de Rendiles, correcto. Entonces vamos a tener los 2 primeros santos y bueno, y sucede esto del premio Nobel, que es el segundo para el país, pero el primero en la categoría de la paz. Y obviamente digamos, mi radiografía, mi análisis o mi visión sobre esto es que es un gran espaldarazo a la lucha democrática, a la oposición democrática. Y obviamente nos vuelve a colocar, ¿no? Porque hoy, como te decía, BBC de Londres le dedicó 15 o 20 minutos a hablar del premio Nobel. Mencionaron que también el presidente Trump estaba nominado, etcétera, pero se centraron en ella. Sí. Quizás la cadena americana, obviamente, se centraron un poco más en ese Trump, pero también, entonces, pasó a ser otra vez el tema, y el mismo presidente Trump lo decía, lo veía en camino para acá, una pregunta que le hicieron en la Casa Blanca hoy en la tarde, y él comentaba así, conversé con ella por teléfono, y fue muy amable, dijo que era compartido porque yo lo merecía, etcétera, pero también decía, bueno, es que nosotros le hemos tendido una mano y se la tenemos que seguir tendiendo porque les hace falta, y Venezuela está luchando. Entonces, bueno, fíjense, del presidente Trump a no nombrar a Venezuela salvo por el tema de las lanchas todos estos días, hoy nombró a María Corina Machado por nombre y apellido, habló del struggle para la recuperación de la democracia, la lucha que se está dando. Entonces, desde todo punto de vista es positivo, ¿no? Porque Totalmente. en plena Salón Oval hizo la mención directa a ella, al premio y obviamente a todo lo que se está tratando de lograr, que es una transición pacífica hacia la democracia, hacia esa que tuvimos imperfecta, pero que existió y fue la más estable y la más sólida de América Latina por más de 4 décadas. Entonces, a mí me parece que es muy positivo. No, y de hecho, las palabras de María Corina han sido muy acertadas. Sí. No lo tomo como un cliché o como No un simple discurso. No. Ella resume el esfuerzo y el sacrificio que se ha vivido en 25 años de lucha. Donde han habido presos, donde han habido muertos, donde han habido persecuciones, desapariciones forzadas. Porque hay personas que todavía
están desaparecidas, nadie sabe dónde están. Ujú. Totalmente. Es así. Y de la diáspora venezolana, de la gente que murió pasando el tapón del Del Darién. Darién. O sea, ahí ese discurso de ella resume estos 25 años. Así es. Simón, ¿algo que quieras agregar? Que solo nos Sí, quedan no, 3 y minutos. cómo no, y bueno, fíjate que lo de María Corina, y nosotros fuimos testigos también de todo lo que viene trabajando, y para las personas que de repente escuchan y no son de Venezuela, pero nosotros activamente en Venezuela estuvimos acompañándola en muchas, desde que comenzó, lo que comentábamos, Ignacio, desde Súmate, ¿ok? Y ha venido con toda esa trayectoria, trabajando durante el 2002. Sí, ha sido muy consecuente, Y obviamente. desde ese momento ha sido muy consecuente con su forma de pensar, con cómo se ha manejado. ¿Ok? Y de verdad que bien merecido, y eso ha motivado mucho la lucha de los venezolanos, así como, bueno, de muchos líderes que también en estos momentos no pueden acompañar todo esto precisamente por estar detrás de la reja, y bueno, excelente. No le dejes eso, que suena durísimo el micrófono. No, de verdad, mil gracias a ambos por estar acá. Ya saben, voy a poner por última vez el flyer para que lo vean. Quiero antes de poner el flyer nuevamente, pues nos quedan 2 minutos. Y muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Nos vemos el martes. Pero voy a reseñar 2 casos de Premio Nobel de la Paz de finales del siglo pasado, ambos, pero muy recientes. Nelson Mandela y de Klerk, cuando firmaron el fin del apartheid y dijeron, bueno, va a haber elecciones libres en tanto tiempo, el señor Nelson Mandela fue candidato y llegó a la presidencia. Y murió como un ser respetado, el que logró la paz, en un país que estaba sumamente dividido por el tema racial. Y en guerra interna. Y tuvo en sus manos o llevar al país una guerra civil y buscar revancha, o acercar a la comunidad blanca, que es un buen porcentaje del país, que tenía el poder económico, el poder militar y tuvo el poder político, y unirlos. De hecho, se separó de su esposa por eso. Por Su ese esposa- tema, porque ella sí buscaba Sí, revancha. totalmente. Y logró el Rainbow Nation con sus cosas buenas y sus cosas que aún hay que arreglar, pero logró unir a una nación que estaba separada por tema racial. Luego ganar el premio Nobel, compartido con de Klerk, que era su contraparte blanca, que era el que estaba en poder. Un par de años antes, Lech Walesa, quien tuve la oportunidad de conocer en la Asamblea Nacional en Caracas, con varios amigos en común, por cierto. Ahí estaba Daniel, estaba Ariana, estaba David. Sí, lo conocí también. Y tuvimos la oportunidad de intercambiar unas brevísimas palabras, pero pude escucharlo, sobre todo que era lo que me interesaba. Él, siendo el presidente de Solidaridad, es en español, no, creo que se llama, dice en polaco, que era CTB, sería no los patronos, los trabajadores, Sí, era el Partido Obrero. ¿cómo se dice? Se me va en español no, la Confederación. no, parecido a federación. Los gremios, no, bueno, ya vamos a buscar la palabra, pero él era de los sindicatos, ahí está la palabra. Era jefe del sindicato, que obviamente era un tema político para acabar con la dictadura comunista en Polonia. Bueno, el señor obtuvo el Premio Nobel de la Paz y años después, en las primeras elecciones libres, resultó electo. Entonces esperemos que esto sea un buen augurio para que pronto podamos llevar a cabo esa transición pacífica, ordenada, sin revancha, pero sí con justicia, que es muy importante, cosas que no debemos confundir y que vamos a tener un poco más claro luego del foro el día martes. Y bueno, nada, quería cerrar con eso. Mil gracias por acompañarme, y ahí les dejo la información. Este martes 14, 6 de la tarde, ahí está todo, y bueno, nos reencontramos el día lunes, si Dios quiere. Cuídense mucho, muchas gracias a ambos por acompañarme, y esto es todo por hoy. Bye. Esto fue
Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical Piso Bajo, y nuestra página de Facebook Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima. UUOHLP, Union Park, Orlando.